Hoy estamos un poco corto de tiempo porque ya el Señor ya nos ha avanzado un poco, pero eso no nos permite que podamos tomar de este tiempo y disfrutarlo al máximo. Amén. ¿Cuántos están listos para aprender la palabra de Dios? Amén. Yo también. Y he estado estudiando y he estado escuchando también y he estado meditando la palabra de Dios, teniendo algunas conversaciones también. Y a mí me gusta hablar de la palabra de Dios, me gusta hablar mucho. Pero a la gente le gusta hablar muy poco de la palabra de Dios hoy en estos días. Le gusta hablar más de otras cosas, de política, del clima, de si la tierra es plana, de que cuántas horas en el día, en fin, ¿no? Esos son temas buenos también, pero no más importantes que lo que es la palabra de Dios. Voy a invitarle que abramos la Biblia ahí en Efesios 4, en su verso 13, por favor. 4:13. Efesios 4:13, sí. Estamos contentos porque los hermanos llegaron con bien también. Bueno, después de dar ese paseo a esa manzana, ¿verdad? A ver si la dejaron como la de la Apple, ¿verdad? Que hacía la mitad. Ok, Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice la palabra del Señor, honrando el nombre del Padre, o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Bueno, vamos en esta noche a meditar un momento o un tiempo en lo que es este pasaje que estamos tomando como punto de partida. Cuando nosotros venimos al Señor, conocemos al Señor, casi, la verdad, para ser honestos, casi no se nos inculca, no se nos instruye que debemos de conocer del Hijo de Dios. Porque como ya venimos y somos salvos por gracia, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2, ¿verdad? Y esto es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se lo gloríe. Entonces, pues, como es por gracia, Efesios 2:8, pues entonces ya no tenemos nada que hacer. Ya no tenemos nada que hacer porque ya somos salvos por gracia. Ahora, eso es una media verdad, porque si bien sí somos salvos, pero tenemos un trabajo que hacer. Tenemos una responsabilidad que hacer. ¿Correcto? Y eso no lo digo yo. Este pasaje que acabamos de leer dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjese, lo que nos debe unir a nosotros como hijos de Dios no es lo mucho que sabemos acerca del mundo, acerca de ciencias, acerca de historia, sino lo que nos debe de unir es la fe de nuestro Señor Jesucristo, o en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Quiere decir que debemos de conocer nosotros del Hijo de Dios. ¿Qué sabemos nosotros del Hijo de Dios, hermanos? ¿Qué sabemos de Él? Muy poco. Muy poco sabemos de Él. No se nos enseña. No se nos instruye a que, aunque Él mismo dijo, escudriñen las Escrituras, ustedes, porque para ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. O sea, Él mismo dio el mandamiento de escudriñar la Escritura. Y Hebreos 1 dice que Dios en los últimos tiempos, o en estos tiempos, hablando del tiempo de Hebreos, ya que ya ha hablado por los profetas de muchas maneras, ahora dice nos ha hablado a través del Hijo. ¿Ok? ¿Cómo nos habló a través del Hijo? A través de su venida, a través de su trabajo, a través de su obra redentora. Y ahora Efesios dice, gracias. Ahora Efesios dice que nosotros tenemos pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas. Bueno, apóstoles y profetas son el fundamento al comienzo de la obra. Hoy en día ya no hay apóstoles y profetas porque el fundamento ya está puesto. ¿Estamos de acuerdo? Ya el fundamento está puesto, no se puede poner otro fundamento. ¿Qué nos queda? Nos queda evangelistas, los que llevan la palabra de Dios a donde no se ha predicado. ¿Ok?
Porque alguien que lleva la palabra a donde ya la llevó anteriormente, ya no lleva las buenas nuevas. El evangelos es las buenas nuevas. Si alguien va a un lugar a predicar y ya hay buenas nuevas, no es un evangelista. Es solamente alguien que está yendo a predicar. Un predicador, le podemos decir. Ahora, los pastores y los maestros dicen que tienen un gran trabajo. Porque es un trabajo grande. Fíjese, es bien fácil venir y hablar de, no sé, de la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. Porque es una parábola que ya tuvo un cumplimiento. Ya se cumplió. Es fácil hablar de eso. Es fácil buscar un poco de historia, hablar del pueblo de Israel, de las dos casas, las tribus del norte, las tribus del sur, quiénes eran y ya. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Yo digo que nada, porque es una palabra que ya se cumplió. Jesús vino y el celo estaba en el hijo mayor que estaba dentro de la casa y estaba poniéndose celoso de que el hijo menor que se fue, ¿qué dice? Yo dice que soy tu hijo, que siempre me he portado bien, que he estado aquí, no me has dado ni un cabrito. Pero vino dice, que fue y se malgastó todo, viviendo perdidamente, dice, con rameras y en la vida mala. Y ahora viene y le haces una fiesta. Esas son las dos casas, la casa de Israel, la casa de Judá. Es fácil hablar de eso, pero ¿cómo nos edifica eso a nosotros? ¿Cómo me acerca más eso a la estatura de un varón perfecto? ¿Cómo? No hay mucho. No hay mucho, porque esa parábola no tiene que ver con nosotros hoy en día. Sin embargo, dice que el trabajo de estos pastores, maestros, evangelistas, dice con el propósito, verso 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, todo lo que nosotros debemos de hacer como parte del cuerpo de Cristo es edificar el cuerpo de Cristo. Y ahí tenemos mucho de qué hablar. ¿Cómo edificamos el cuerpo de Cristo nosotros? ¿Cómo lo edificamos? Primeramente sabemos que debemos estar caminando en el amor de Dios. Si hay algo que separa, que hace una división, no está edificando el amor de Cristo. Yo realmente, personalmente, digo esto y lo digo con base en la palabra, que muchas veces el pueblo no tiene el conocimiento de la palabra de Dios porque los líderes no están tomándose el trabajo de enseñar. Sí los están entreteniendo, pero no le están enseñando. Y la palabra del Señor dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que si recibiréis mayor condenación. Está diciendo eso el apóstol Pedro. No se hagan maestros muchos de vosotros porque van a recibir mayor condenación. ¿Por qué? Porque el que enseña tiene un trabajo, tiene una carga, tiene una responsabilidad. Por eso dice la palabra del Señor, orad por vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan como quienes han de dar cuenta por ustedes. Entonces hay un trabajo. No se puede solamente decir, yo vengo, les doy algo ahí para que se entretenga y se van y nos vemos el otro fin de semana. No, hay un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Perfeccionar a los santos para la obra de Cristo. ¿Para qué? Para llegar a la estatura del varón perfecto, a la imagen del varón perfecto. Y mi escalerita, ¿verdad? Que hoy se unió otro aquí. Otro que quiere ir subiendo ahí en esa escalera. El propósito es, no que ya vine y eso es salvo por gracia y ya me quedo aquí. No, hermano. Hebreos 6 dice, lo que hemos estado estudiando los días domingos, y todo está relacionado. Hebreos 6 dice claramente, de la siguiente manera. Por tanto, dejando ya los rudimentos o los comienzos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, no echando otra vez el fundamento de la doctrina de bautismos, no echando otra vez el fundamento de la imposición de manos. Ya sabemos que es imponer manos, ¿verdad? Sí. No se le imponen las manos a cualquier persona. No se le imponen las manos a cualquiera y tampoco dejes que cualquiera te ponga la mano. ¿Por qué te va a poner la mano una persona? ¿Cuál es el propósito? Imponer manos significa darle una encomienda, darle un trabajo en la palabra del Señor. Hay varias maneras en que se utiliza y ya enseñamos cómo se hace eso. Todo eso debemos de conocerlo. Pero hay algo muy importante. De la resurrección de los muertos, dice, y del juicio eterno. Hay mucha gente hoy en día que no sabe cuántas resurrecciones hay,
no sabe cuándo se van a dar, no sabe cuál es el juicio eterno y no sabe nada de estas cosas. Ahora, esto dice apóstol Pablo, esto es como primaria, como lo básico. Literal, así aquí dice, ¿quieres ir a la perfección? Dice, esto ya lo deberíamos de manejar. Yo este día estuve hablando con una persona que es alguien que dice que es un evangelista y estamos hablando y le empecé a preguntar y empecé a hablarle. Y le dije, ¿cuál es tu visión en cuanto a los eventos futuros en cuanto a la iglesia? Pues yo creo así. Ni una cita bíblica, más que 1 Tesalonicenses 4:16, porque eso casi todo el mundo lo sabemos. ¿Usted lo sabe? Eso es fácil, porque eso lo aprendemos, es lo primero que uno aprende casi. El rapto, siempre se nos enseña eso, el rapto. ¿Cuántos mensajes no escuchamos acerca del rapto y el rato y el Señor va a venir y nadie va a saber cuándo viene? Ahí va el mensaje. Todo el mensaje lo estamos dirigiendo hasta un día de estas fiestas. Eso es el comienzo, eso es la plataforma. ¿Por qué es importante conocer de esto? Porque dice que nosotros debemos de conocer de nuestro Señor. Porque nuestro Señor va a venir. Y no sabemos cuándo. Como dice, el día y la hora nadie lo sabe. Pero si leemos bien, si miramos y estudiamos con atención, viene dentro de un tiempo específico, un tiempo señalado. Usted sabe que la tierra tiene una culminación, va a haber un tiempo en que va, como a caducar. Un comienzo y un final. El apóstol Pedro dice que los cielos y la tierra que ahora subsisten, dice por la palabra, están creados para el día del juicio. Y el apóstol Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más y no se halló lugar para ellos. O sea, hay una culminación del mundo. La tierra, el cosmos, el globo, o como sea la tierra, va a llegar un tiempo en que se va a terminar. ¿Y por qué nosotros debemos saber eso? Porque gran parte de eso tiene que ver con la iglesia. La iglesia va a pasar por muchas de estas cosas y la iglesia va a ser testiga presencial de muchos de esos eventos. Yo admiro de verdad a mucha gente que a pesar, hermano, que a pesar de que cuando enseñan la verdad de la palabra, a pesar de que no agarran tanto apoyo, tanta ayuda, aún hoy en día siguen predicando la palabra de Dios como es. Hay mucha gente que lo está haciendo, pero desafortunadamente no son todos. No son todos. Hay gente que prefiere el aplauso, prefiere el reconocimiento, prefiere las multitudes, prefiere muchas cosas, pero no quiere sufrir. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo que va a llegar un momento en el que no van a sufrir la sana doctrina, sino que se van a amontonar, dice, y se van a ir tras las fábulas, tras los cuentos. Escuche, no van a sufrir la sana doctrina. Quiere decir que la sana doctrina no es como un jardín de rosas, todo bien bonito. No, vas a sufrir por causa de llevar la sana doctrina. Eso no digo yo, dice la palabra del Señor. He aquí viene el día, le dice Jesús a sus discípulos, en que ustedes van a andarse corriendo de ciudad en ciudad, porque los van a perseguir. Entonces, hay días señalados en las fiestas y principalmente en esta fiesta que se está celebrando, que empezó ayer, culmina el día de mañana, de la fiesta de la cabeza del año o la fiesta de las trompetas que se está llevando en estos momentos a cabo. El Señor va a venir. Va a venir un tiempo señalado. Dios, el Padre, sabe cuándo. Jesús dijo, yo no sé, yo estoy a la puerta, pero voy a regresar. Entonces, ese verso dice, de Efesios 4:13, le está dando una responsabilidad a los pastores y a los maestros. ¿A qué? A que capaciten, a que enseñen. Usted sabe las capacitaciones que se dan hoy en día. Se hablan de Juan Wesley, se hablan de estas personas reformadores, Juan Calvino, Martín Lutero, se hablan de estas personas. Pero ¿cómo nos ayuda eso a nosotros de verdad, hermanos? O sea, sí me puede inspirar a yo ser una persona así, pero hasta ahí nada más. Yo puedo utilizar a cualquier persona de aquí y decir, yo me voy a inspirar en los hermanos, cómo ellos le han hecho en la vida y cómo salir adelante. Pero eso no tiene que ver nada con mi salvación.
La palabra del Señor dice, escudriña la escritura. Juan 5:39. Escudriña la escritura, escudriña la escritura, escudriña la escritura. ¿Por qué? Porque en ellas hay vida eterna. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. Y nosotros, dice, Efesios 4, tenemos que llegar al conocimiento de Jesucristo. Tenemos que conocer. Ahora, vamos en esta noche a tomar Levítico 23, por favor. Septiembre 23, Levítico 23. Habla a los hijos de Israel, el verso 2, y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Yo creo que ya dejamos por sentado, ya dejamos aclarado que las fiestas son fiestas de Jehová, ¿verdad? Son fiestas de Jehová. Y no lo estoy diciendo yo, ni lo estoy diciendo para caerle bien a alguien, pero la Biblia dice que las fiestas son fiestas de Jehová. Y serán llamadas, las van a proclamar como santas convocaciones. Santas Jodesh, que es santo, y convocaciones, una reunión Mikre Jodesh, y estas serán. Se van a trabajar 6 días, mas el 7º día va a ser de reposo. Será una santa convocación y no harás ninguna obra en ese día. Es día de reposo para Jehová en donde quiera que estéis. El día de reposo no se celebra solamente en Jerusalén, sino donde quiera que la persona se encuentre. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis, dice, en sus tiempos, en sus muedín, en sus ocasiones. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Aparten esa fecha en su calendario, dice, porque esta es Pascua de Jehová. A los 14 del mes, o sea, el mes de Nisan, que es el primero, es Pascua de Jehová. El día 15 de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, o cosechéis su producto, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Una gavilla es, traerás un anojo, una espiga, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuánto es 7 por 7, hermano? 49. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Amén. Muy bien. 4 fiestas tenemos hasta este verso. Ok. La primera, Pascua, Pesach. Hag Hamotzi, que es panes sin levadura. Bikurim es primicias, ¿ok? Shavuot es semanas o entrega de la ley. Yom Teruah es shoferín o trompetas, o el shofar.
Yom Kippur es expiación y Sukkot es tabernáculos. 7 fiestas. 7 fiestas que son importantes. Porque 4 de esas fiestas, como decíamos en la clase pasada, se cumplieron ya. La Pascua, Cristo es nuestro Cordero que por nosotros fue sacrificado. Segunda, los panes sin levadura. Así como los panes se presentan delante de Dios sin levadura, Cristo se presentó como una ofrenda que no tenía ninguna relación con el pecado. Ninguna. La palabra del Señor dice en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote, como nosotros, que fue presentado, dice, que estuvo entre el pecado, pero él no tiene pecado, sin levadura. Ese es nuestro Mesías. La fiesta de las primicias. Primera de Corintios nos habla y nos dice que Cristo ha resucitado, Primera de Corintios 15, y dice que es primicias de los que durmieron. Entonces Cristo es presentado delante del Padre como las primicias, ¿ok? Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, ¿ok? Y dice que Cristo Jesús es las primicias de entre los muertos, ¿ok? Porque ellos están preguntando y dicen, ¿cómo es que hay o no hay resurrección? Ok, dice el 13, porque si no hay resurrección, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados mentirosos o falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que murieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, que dice, primicia de los que durmieron es hecho. Ahí está la tercera fiesta que está cumplida. Cristo Jesús es las primicias de entre los muertos. Y la cuarta fiesta, la entrega de la ley. Shavuot o semanas, o Pentecostés en griego. 4 fiestas. Nos queda la quinta fiesta, la sexta y la séptima. Ahora, Cristo desciende, dice la palabra del Señor, en el día y la hora que nadie sabe. El día y la hora que nadie sabe, nosotros lo entendemos como cualquier día. Cualquier día porque no sabemos qué día es. Sin embargo, cuando Jesús está hablando, ¿ok? Cuando Jesús está hablando en un lenguaje que ellos entienden, ¿ok? Y el lenguaje que ellos entienden, la semana pasada, aquí está, ok, la semana pasada les explicábamos que realmente el día ni la hora se refiere a un día en el cual nadie conoce ese día. Nadie lo conoce porque es un día que se da, no sabe en qué momento va a llegar. El avistamiento de la luna es lo que da el comienzo a ese día. Pero como la luna no se ve, no se sabe cuándo va a ser. Entonces a ese tiempo se le conoce como el día que nadie sabe. Y el día que nadie sabe es el día, dice el Señor Jesús, en ese día vendrá el Hijo del Hombre, en el día que nadie conoce. Pero nosotros no lo comprendemos de esa manera. Nosotros decimos, no sabemos cuándo va a ser. No sabemos cuándo va a ser. Pero el Padre dice en Hechos 1, cuando ellos le preguntan, le dicen, Señor, ¿vas a restaurar a Israel en este tiempo? Y Jesús les dice, a ustedes no les toca saber los tiempos que el Padre ha puesto en su sola potestad. O sea que el Padre ya estableció el tiempo en el que va a suceder la venida del Hijo del Hombre. El día de Yom Kippur
está relacionado hay cuatro. ¿Perdón? No. Ok. O hay cuatro nombres relacionados con el día de trompetas. ¿Ok? Por ejemplo, el Yom Teruah, que es día de trompeta, realmente Teruah quiere decir un día de grito o de explosión, eso es lo que quiere decir. ¿Ok? También está Yom HaZikaron, que es el día del recuerdo, son relacionados a ese día. Yom Hadin, que es día del juicio. Yom HaKiseh, que es día de la luna oculta, el día que nadie conoce, el día del entronamiento. Yom Hashem, que es el día del Señor, y Rosh Hodesh, que es nuevamente el día que nadie conoce según Mateo 24:36. Hay un día en el que el Señor viene que nadie conoce, nadie sabe el día, pero el tiempo, sí se sabe cuál es el tiempo. Le voy a decir por qué. Si vamos a 1 Tesalonicenses 5, en 1 Tesalonicenses en el 4, el apóstol Pablo está hablando, no quite el dedo del 5, pero en el 4 el apóstol Pablo está hablando acerca de la esperanza que hay para los muertos, así como leímos en 1 Corintios 15. En Tesalonicenses 4 él está diciendo, los que murieron están durmiendo, no están muertos, están durmiendo, aguardando la esperanza bienaventurada. Verso 13 del capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los que ya murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, 1 Corintios 15 otra vez relacionado allí, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quién va a traer con Jesús a los muertos? ¿Quién? Dios. Dios los va a traer con Jesús a los que durmieron en él. O sea, todos los que durmieron antes, todos los que ya murieron, todos los que ya en el pasado, ¿verdad? Ellos van a venir con Jesús en su venida. Dice acá, por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, por eso le decía el domingo que el apóstol Pablo se incluía en ese grupo de personas que iba a ver al Señor. Nosotros que vivimos, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Entiendes esa palabra, preceder? ¿Mande? Que ellos estarán. Exacto, que primero son ellos. Nosotros no nos adelantamos, nosotros esperamos. Primero dice los que durmieron en el Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Con trompeta de Dios, Teruah, Yom Teruah, día de trompetas, con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y qué más dice? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y este es el verso sacado de su contexto que mucha gente utiliza para decir, cuando Cristo venga, nadie lo va a ver más que la iglesia y se la va a llevar. Se la va a llevar y nadie va a saber, la ropa van a quedar tirada por ahí, y van a haber choques, y van a haber accidentes, y va a haber una gran catástrofe. Y entonces dicen, imagínense un avión y alguien que lo va piloteando y es un cristiano y se va con el Señor, el avión cae en una ciudad y hacen todo un cuento de esto. Pero se olvidan de seguir leyendo. Ojo, hay que seguir leyendo. Si nos quedamos con esa idea tan vaga, no vamos a comprender. Y vamos a decir, oh, tiene razón. Bueno, no tiene razón por lo que sigue. Fíjese, dice el apóstol Pablo. ¿Sabe? Dicen las personas, como dice, y así estaremos siempre con el Señor, quiere decir que nos va a llevar allá arriba con Él. Eso dicen. No, eso no es lo que dice la palabra. Mire qué sigue diciendo. Pero acerca de los tiempos, de los Moed, de los Moedim, de los tiempos que el Padre puso en su sola potestad, dice, y las ocasiones
ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba, mis hermanos, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ok, y aquí parece que la historia, bueno, por lo menos ellos lo cambian, porque dicen, ves arriba, la iglesia ya se fue. Entonces abajo viene el Señor y la iglesia ya no está. Ellos piensan que cuando el anticristo llegue a su reinado o se entrone, firma un acuerdo de paz después de los 3 años y medio y dicen, tenemos paz, y ellos dicen, entonces viene el Señor. Pero hay que seguir leyendo porque la iglesia todavía está aquí, que no se ha ido todavía. Fíjese. Mas vosotros, hermanos, dice, oh, no estáis en tinieblas. Oye, pero no es que la iglesia ya no estaba, pues. No es que la iglesia ya se había ido en el rapto y entonces vino el Señor. No, el apóstol Pablo dice, mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Escuchen, dice, el Hijo del Hombre vendrá en el día y la hora que nadie sabe, sorpresivamente. Pero Pablo dice, ustedes saben el tiempo cuando eso va a suceder. Ustedes no están en tinieblas, dice. A ustedes aquel día no lo va a sorprender como ladrón. ¿A quién va a sorprender como ladrón? Al que no lo está esperando, porque no sabe cuándo viene. ¿Ok? Ustedes no están en tinieblas para que aquel día no lo sorprenda como ladrón. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz. Dice la palabra del Señor, que el que anda en luz no tropieza. Que el que anda en luz, dice, su entendimiento es alumbrado para comprender la palabra de Dios. Todos vosotros, dice, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ok, quédese, meditemos un poquito en este verso. ¿Por qué dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios? ¿Sabe cuándo es el día en que la gente no duerme y está velando? ¿Sabe cuándo? En el día que están esperando el avistamiento de la nueva luna. Porque todos los demás días la gente duerme, pero este día no. Porque este día es un día que se hace de clamor, de arrepentimiento, de volver a nuestra esencia y de regresar. Teshuvah quiere decir volver atrás, al camino nuevamente. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes no están en tinieblas. Aquel día no lo van a aprender como ladrón a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar velando, dice. Acá dice, por tanto, no durmamos como los demás. Aquí está hablando de un sueño físico. Porque el sueño espiritual, el sueño de que durmieron en el Señor, habla en la parte de arriba. Sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, dice, de noche duermen y los que se embriagan, de noche se embriagan. Bueno, seguimos leyendo ahí, son indicaciones y son exhortaciones para la iglesia. En la siguiente hoja, que es la continuación de la carta, ¿ok? En la siguiente hoja, en la continuación de la carta, segunda de Tesalonicenses 2, dice el apóstol Pablo nuevamente, a la iglesia de Tesalónica nuevamente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Escuche bien, el día del Señor. Si alguien le escribe una carta diciendo que el día del Señor ya viene, tranquilos, dice, no se turben ustedes, ¿ok? No se dejen mover fácilmente de su manera de pensar. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día con la iglesia o con la gente? Los están engañando. Porque le están diciendo que el Señor va a venir repentinamente y nadie va a saber nada. Y ya viene el Señor. No, dice, nadie os engañe de ninguna manera. ¿Qué dice? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Y se manifieste, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es este individuo? ¿El anticristo? ¿O el falso profeta? ¿O aquel que se hace pasar como Dios? ¿Dónde va a estar la iglesia, hermanos, cuando eso suceda? ¿Dónde va a estar? Aquí en la tierra. Porque dice, a ustedes nadie los engañe, porque el Señor no va a venir hasta que este individuo aparezca. Acá dice claramente. Pero no es que la iglesia se va y luego empiezan 7 años de tribulación y llega el anticristo. Entonces, ¿de qué iglesia estamos hablando? Es muy fácil, hermano, agarrar un verso de la Biblia y desviarlo de su lugar y hacer una teología de un verso, y es un error. Hermano, la Biblia no se hace una teología de un verso de la Biblia. No, eso es un error. Es un error. Queremos hacer teología, vamos a ver todo lo que dice la Biblia. Yo siempre enseño, digo, cuando va a leer, no lea un pasaje aislado del capítulo entero. Lea el capítulo entero y si no entiende, vaya un capítulo atrás, y si no, vaya 2 capítulos atrás, si no, vaya 2 adelante y lo va a entender. Lea toda la carta. Cuando recibieron la carta de Tesalónica, fíjese, ¿sabe qué error nosotros cometemos? Que tomamos una carta y la empezamos a leer a mitad de la carta. Y no sabemos contexto, no sabemos quién, por qué, cuándo, cómo. Entonces, la carta no se lee así. Usted alguna vez lee una carta, la lee toda. Comenzando con la fecha, comenzando con después el saludo, el propósito de la carta, las indicaciones, el saludo final y la despedida. Así se lee una carta. Bueno, así tenían que leer los hermanos la carta. Y acá en esta carta dice, nadie los engañe, porque el Señor no va a venir hasta que este hombre no se manifieste, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes aún les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y mucha gente dice, lo que lo detiene es el Espíritu Santo. Pero una vez que el Espíritu Santo se va, ya nada lo va a detener. Y eso es falso, porque la iglesia sigue estando acá todavía. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Sigue leyendo. Y entonces se manifestará aquel inicuo que se hace pasar por Dios, que se siente en el templo como si fuese Dios, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí está la venida del Señor. Está en un tiempo específicamente y está después de unos acontecimientos que van a pasar. Entonces, hermano, no digamos que no sabemos cuándo viene el Señor, porque si decimos que no sabemos, entonces no sabemos porque no estudiamos. Aquí hay unos acontecimientos bien grandes y bien notables. ¿Cuál es el acontecimiento? Para empezar, dice, el Señor no va a venir sin que este hombre de pecado, hijo de perdición, se manifieste. ¿Dónde va a estar la iglesia cuando ese hombre está? Aquí en la tierra. No va a estar en otro lado. La Biblia no dice la Biblia en ningún lado que vamos a ser sacados y nos van a llevar allá, mientras aquí hay caos y hay destrucción. Vamos a seguir leyendo. Perdón, Mande. pero cuando dice que va a ser el arrebatamiento, Es que el arrebatamiento sucede en la segunda venida de Cristo. La gente lo separa y la gente dice que el arrebatamiento es primero y después la venida de Cristo. Y eso es falso, porque eso no es lo que dice la Biblia. Ya les dije, van a 1 Tesalonicenses 4:16, sacaron ese verso de ahí y de ahí se van a Apocalipsis, donde dice, anda pueblo mío, escóndete un poquito en lo que pasa la tribulación. Y dicen, ¿ya ves? Y luego dicen, y me dijo en el Señor Espíritu, en Apocalipsis 1, sube acá y te mostraré. Y dicen, ¿ya ves? La iglesia está subiendo. No. Acá dice, esto no lo estudié hoy. O sea, llevamos tiempo estudiando esto porque esto es que se tiene que enseñar. Entonces dice, seguimos en el capítulo 2. Dice, verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Se acuerdan que dijo Jesús en Mateo que habrá grandes señales
y que muchos van a ser engañados y de ser posible también los escogidos? ¿Qué es lo que hace hoy en día una persona, digamos que hace señales y hace prodigios, hace cosas que no se creen? La gente lo primero que dice, ese es el poder de Dios. Por eso hay que tener cuidado en estas mal llamadas cruzadas evangelísticas, campañas de sanidad, de poder. No necesariamente quiere decir que sea Dios el que está obrando. La palabra del Señor dice que este personaje engaña a la gente con grandes prodigios, con señales, con hechos portentosos. Y muchos van a ser engañados. Incluso dice, aún a los escogidos van a engañar. O sea que hay que tener cuidado. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, si no creemos en la verdad, dice la palabra del Señor aquí, nos estamos complaciendo con la injusticia. Y los injustos no heredarán el reino de los cielos. Usted y yo queremos heredar, no seamos injustos. Usted y yo queremos heredar, busquemos la verdad. Amén. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis, por favor, Apocalipsis 20. Ok. Voy a tomar un poco lo que el esquema sí, de cómo se ha enseñado. Se enseña que la iglesia es arrebatada y después viene el anticristo. El anticristo se sienta y empieza a gobernar. Hace un acuerdo de paz con la humanidad. ¿Ok? 3 años y medio dice que va a tener paz con la humanidad. Después de los 3 años y medio se va a revelar. Cuando se revela, les impone a la gente un sello. ¿Sí se han escuchado eso, verdad? El sello de la bestia. Ok. ¿Cuántas resurrecciones hay, hermanos? Por eso Hebreos 6 es importante. Dice, basta ya los rudimentos, esto se debería saber. La resurrección de los muertos y el juicio final. Si no sabemos eso, nos van a engañar. Nos van a engañar como ha engañado mucha gente. Hebreos 6 es muy importante, hermano. Y Efesios 4 también. Porque Hebreos 6 nos dice que nosotros deberíamos de conocer estas cosas ya. ¿Cuántas resurrecciones hay? Hermanos, solamente hay 2 resurrecciones. Solo hay 2. Búsquelo donde lo busque, solamente va a encontrar 2 resurrecciones. Bien, ¿qué es lo que se nos enseña? Que cuando la bestia viene dice, si no niegas a Cristo te vamos a decapitar. O te pones la marca o te decapitamos. Entonces dice la gente que los que no reciban la marca van a ser muertos. ¿Ok? Ok, la pregunta es, ¿cuándo estas personas resucitan? Los que son decapitados en la tribulación. ¿Cuándo resucitan? Porque solo hay 2 resurrecciones. La primera cuando viene Cristo y se lleva a la iglesia. Y la segunda es la última ya, en el lago de fuego, ya la última. Solo hay 2. ¿Cuándo resucitan estas personas que son decapitadas? En la segunda es lo que pensamos todos. Pero no resucitan en la segunda, resucitan en la primera. ¿Por qué resucitan en la primera? Porque la iglesia está aquí mientras todo eso acontece. Le voy a decir por qué. Vamos a Apocalipsis 20. Que ya no hemos ido. ¿Mande? Que siempre enseña que ya para Sí, cuando es para- llegue ese y momento eso es ya para que se quedaron. nos hemos ido. Ah, Esa es hermano. la segunda oportunidad que tienen las personas. Así lo enseñan. Por eso es importante Hebreos 6. De verdad que sí. Por eso es importante Hebreos 6. Porque son los rudimentos de la doctrina de Cristo. La resurrección de los muertos y el juicio final. Fíjese. Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 1000 años. ¿Cuál es ese número? 1000 años. Reinado milenial. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Acordémonos que después de los 1000 años Satanás va a salir a engañar a las personas. Por eso es importante conocer la palabra de Dios.
Yo le decía a un hermano que estábamos hablando, le decía, ¿tú sabes qué? En el milenio no vas a andar estudiando a Pablo. En el milenio no vas a andar estudiando a Pablo, hermano, ni a Pedro. No, porque ellos solamente están haciendo sus instrucciones para la iglesia, ¿ok? Mientras todo el conocimiento llega. Pero todo lo que pasó Pablo, sus experiencias, sus historias, eso no es relevante para el milenio. En el milenio se va a estar estudiando la Torah, la ley de Dios. ¿Y sabes por qué vas a estar estudiando eso? Porque si no estudias eso, cuando Satanás se suelta, te va a engañar. Los va a engañar a la gente. Va a engañar a tanta gente que van a venir y van a rodear la santa ciudad de Dios, dice. Sigamos leyendo. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Escuche, no recibieron la marca, o sea, fueron decapitados. ¿Y qué dice? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Quiere decir que los que son resucitados van a venir y van a reinar con Cristo y con la iglesia 1000 años, su reinado milenial. Quiere decir que ellos resucitan en la primera resurrección. Siga leyendo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los que son muertos por causa del testimonio de Jesús son resucitados en la primera resurrección. ¿Qué primera resurrección? Cuando viene Cristo. ¿Qué primera resurrección? Cuando la iglesia es levantada. Entonces, ¿la iglesia dónde va a estar cuando todo esto acontezca? Va a estar aquí en la tierra. Va a estar. No hay 3 resurrecciones, hermanos, hay 2. Los otros muertos dicen no van a volver a ir. ¿Quién otros muertos? Alejandro Magno, Bruce Lee. No sé. Toda la gente, Fidel Castro, mencione Hitler, mencione toda esa gente. Esos muertos no resucitan en la primera resurrección. La primera solamente es para que vengan al reinado con Cristo. Y vengan y van a reinar con Cristo. Exacto. Todos los que, hermano, todos los que murieron en Cristo en la primera resurrección se van a levantar. Exacto. Que para mí es exacto. Morir en canal. Hermano, si uno de manera estábamos hablando, el que se muere ahorita en Cristo, coronado. Ahí volvemos a, Hermano, nos vemos. ahí volvemos atrás, lo que usted dijo al principio. Ajá. Están recibiendo la enseñanza incorrecta. Están recibiendo la enseñanza incorrecta. Hebreos 6 no les importa enseñarlo. Efesios 4 no les interesa. ¿Para qué? ¿Para qué queremos nutrir a la gente? No, pues no nos interesa. Mejor no lo enseñamos. No. La Biblia dice, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que van a recibir mayor condenación. Tenemos que enseñar la verdad de la Escritura, hermanos. ¿Saben por qué se enseña lo del rapto, todo eso? Porque es un ambiente muy bonito, hermano. Oh, hermano, ven a Cristo y tú vas a ser salvo, no vas a pasar por la dentro. Te prometen un montón de cosas. ¿Y eso qué hace? Aumenta las emociones y anima a la gente para que tú digas, wow, el evangelio de vida, de prosperidad. Hermano, tenemos que tener cuidado. Escucha mucha gente que dice, ¿quieres ser feliz? Ven a Cristo. Oh, mentira. Te va bien para la foto y no para el video. Sí, no. No, eso no es así. Dice, los que quieren vivir piadosamente, dice el apóstol Pablo, van a padecer persecución. No nos van a querer. Pero ¿por qué nos van a querer si no compartimos lo mismo que ellos? ¿Usted sabe lo que es hoy en día el desorden que hay en las iglesias? El gran desorden que hay. La gente, fíjese, yo no estoy saliendo de fuera del tema, pero sí quiero notar esto. Reconocemos que el trabajo que esta persona, ¿verdad? Que ya murió, que ya falleció, no sabemos dónde está, porque también eso es debatible. Si está o no está esperando la venida del Señor, no sabemos. La esposa de Charlie, hoy en día lo han puesto como un modelo a seguir. Que nuestras hijas miren, en vez de estar mirando las Kardashian, ellas que miren a ella. ¿Eso es falso? Mira, mi esposa ni sabe. El apologista, el que falleció, le quitaron la vida en Phoenix, Charlie Kirk.
Entonces están poniendo como que la esposa fuera en vez de mirar allá a aquellas mujeres del mundo, miren a ella. No. ¿Sabe cuál es mi comentario? El modelo de a seguir de una hija no debe ser la mujer de Charlie Kirk. El modelo a seguir de una hija debe ser una madre temerosa de Dios, guiada y instruida por un varón que teme a Dios. Ah, no, pero quitamos la responsabilidad del varón y de la madre y le vamos a poner a un modelo para que lo siga. ¡Qué absurdo! Pero así está el mundo hoy en día. Y eso por lo menos se acerca un poquito más a la verdad o a lo correcto. Porque si miramos cómo están las iglesias hoy en día, vaya a cualquier iglesia y mire cómo van la gente a los servicios. Mire cuál es el comportamiento de los jovencitos, de los niños en las iglesias hoy en día. Totalmente alejado de la verdad. Alejado de la seriedad. Venimos a los atrios y venimos como que venimos a un carnaval. Y no hay reverencia, no hay respeto, nada se hace en orden, todo se hace un relajo. Y pretendemos que estamos enseñando la sana doctrina. Eso es falso, hermanos. Eso es falso. En vez de enseñar lo que dice la palabra de Dios, nos hemos desviado tanto yéndose por nuestras emociones y por lo que nos conviene y dejamos lo que realmente es importante. Por mucho tiempo se nos ha enseñado así, se nos ha mal enseñado. Cualquier persona que usted hable, 5 o 6 versos de la Biblia y todos sacados fuera de su lugar. A ver, de verdad, ¿cuántas resurrecciones hay? 2 o 3 o 1 o no sé. Solamente hay 2. En la primera resurrección, cuando Cristo viene por su iglesia y los muertos son resucitados. ¿Quiénes muertos? Todos los muertos que murieron en Cristo. Aún dice aquí, los que no recibieron la marca. Pero eso me dijeron que la iglesia no va a estar en la gran tribulación, a menos que la iglesia se vaya y esté haciendo viajes para arriba y para abajo. No, no es así. Vendiendo terreno en el cielo, imagínense. Y mucha gente lo cree y lo están comprando. Y están cayendo en ese error. ¿Por qué? Porque son, ¿qué dice? Si siguen leyendo abajo de Efesios 4, dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, que los hombres utilizan, dice, las artimañas del error. Por eso es importante conocer la Escritura. Por eso es importante saber dónde estamos, hermano. Nosotros tenemos una responsabilidad. Ya el tiempo de escuchar lo que nos decían y recibirlo se acabó. Yo puse un pausa hace unos días y dije, hoy en día nadie tiene pretexto. Nadie va a decir, Señor, es que no supe, es que no sabía, es que no me dijeron. ¿No tenías Biblia? Llegará el momento en que los libros, dice, se van a abrir. Ahí siga leyendo Apocalipsis 20, va a decir, los libros van a ser abiertos. Y otro libro se abre, el libro de la vida. Hay libros de las obras, fíjese. Dice el Señor Jesús, mas yo os digo, dice, que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, darán cuenta a Dios en aquel día. Imagínese, usted dice una tontería, usted va a dar cuenta por eso. De toda palabra ociosa que los hombres hablen, darán cuenta a Dios en aquel día. Está anotado en un libro, hermano. ¿Ok? Si sigue leyendo, la palabra del Señor dice ahí que se van a abrir los libros van a ser abiertos, y y el que no está en el libro de la vida, en el 20:15, dice que va a ser lanzado al lago de fuego. Los muertos, dice que fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada uno va a ser juzgado según sus obras. Hermano, la venida del Señor puede ser en cualquier momento. Y tenemos que estar preparados en todo momento. Pero la verdad, hermano, es que los tiempos de Dios están específicamente señalados ya. Y hay un tiempo en el que viene nuestro Señor. Lo que más se acerca a la venida de nuestro Señor es cuando Él viene a cumplir la fiesta de las trompetas. Porque después de eso viene la fiesta de expiación, la fiesta del juicio. Cuando salimos del juicio, entramos a Sukkot, a tabernáculos, al milenio. Usted sabe, hay algo que yo he aprendido estos días en lo que yo he estado estudiando. La gente que entra al milenio viva, su cuerpo no va a estar transformado. No. Si lee bien 1 Tesalonicenses 4, dice que vamos a ser arrebatados. No dice que vamos a ser transformados. No dice eso.
El engaño de que tu ropa va a quedar tirado por ahí, se fue por la borda ahí. Porque no dice que vamos a ser transformados. Primera de Corintios 15, que es el capítulo de la resurrección, sí dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorruptibilidad y esto mortal de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorruptibilidad y esto mortal de inmortalidad, entonces se va a cumplir la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está tu victoria? Ya no hay muerte. Pero ese es el último enemigo. Vamos a leer para terminar. 1 Corintios 15. En el 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, dice acá. Ahora dice, porque es necesario que esto corruptible, es el verso que les di. Entonces dice que el postrer enemigo, ¿ok? El postrer enemigo que va a ser echado fuera va a ser la muerte. Voy a buscar este verso acá. Ok. Ok. 15:20. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Escuche bien, y el último enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo es la muerte, y ese es entregado después del milenio. Porque en el milenio todavía la gente se va a morir. Todavía va a haber muerte. ¿Por qué sabemos eso? Porque dice Apocalipsis 20 que después de que Satanás sea suelto, va a salir a engañar a las naciones. Y los va a reunir para una gran batalla. Todavía va a haber muerte. La muerte es entregada, es puesta bajo autoridad y ya no existe más. Y entonces Cristo entrega el reino al Padre. Y entonces dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, verso 26, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y está hablando de Dios. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, a Jesús, claramente se exceptúa o se deja afuera aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Llegará un momento en el que Cristo, cuando haya cumplido todo su reino y ya no haya ni un enemigo, Cristo va a entregar el reino al Padre y Él mismo dice se sujetará al Padre. Ahí dice la palabra del Señor. Tenemos nosotros una gran labor que hacer entonces. Estudiar la palabra de Dios. Estudiarla. Día y noche, mientras usted pueda. Estudie la palabra de Dios. Es bueno aprender, es bueno conocer otras cosas, es bueno también no solamente dedicarse a algo, pero sobre todo que nuestro aprendizaje o que nuestro enfoque sea estudiar la palabra de Dios todo el tiempo. La semana que viene seguimos estudiando. De verdad que hay un interés de mí, de mi persona, de enseñar, y espero que usted aprenda y que usted también pueda ser ejemplo, ser luz a la gente que lo necesita. Y principalmente si alguien quiere saber de la palabra de Dios, que venga aquí le enseñamos la palabra de Dios. Nosotros no somos los grandes maestros, pero nos esforzamos en aprender y estudiar lo que dice la palabra del Señor para enseñarla tal y cual, sin comprometer nada. No comprometemos nada. No queremos caer bien con nadie, ni le debemos a nadie. O sea que vamos a entregar la palabra
Tal cual, eso se lo podemos asegurar. Vamos a ponernos de pie en esta noche, por favor. Una pregunta. Mande. Vamos a seguir